Buenos días. Sin duda estamos ante un decreto muy importante, completo, y que aborda además muchos ámbitos de la vida de los canarios y de las Canarias en un contexto absolutamente excepcional, como sabemos, como es la pandemia, todas las derivaciones sociales, económicas, sanitarias de esta dura pandemia, y además a Canarias, pues sin salir de la pandemia, pues nos ha tocado vivir todas las consecuencias dramáticas de la erupción volcánica de La Palma que seguimos sufriendo, especialmente los palmeros, a los que, pues desde aquí, nuestro mensaje de respaldo y de apoyo permanente en la figura del alcalde del Paso. Está claro además que este decreto expresa claramente la sensibilidad y la preocupación de un gobierno por los problemas reales de su tierra y de su gente, porque detrás de la frialdad de la técnica jurídico-administrativa, de lo que es un decreto ley, de la convalidación de este pleno, al final lo importante es que a través de este decreto podemos atender las necesidades de la población que peor lo pasa. Es un decreto, como decía, que tiene artículos que afectan directamente al ámbito de derechos sociales y a la población más vulnerable, a los que sufren la precariedad social económica, que ya la sufrían antes de la pandemia, pero que además ahora tienen que afrontar gastos sobrevenidos básicos, como puede ser la mascarilla o los geles hidroalcohólicos, y que, por tanto, estas ayudas, estas prestaciones extraordinarias y finalistas van a ser un alivio, pero además también es una ley que, de nuevo, vuelve un decreto ley a modificar la prestación canaria de inserción, siempre buscando cómo no dejar a nadie fuera del sistema. Todo lo contrario, lo que pretende el decreto es incorporar a gente que se quedó fuera del sistema e incorporarlas y que puedan cobrar la prestación canaria de inserción modificando la ley. Importantísimo aspecto de este decreto ley. Pero además es un decreto que tiene una enorme sensibilidad con la crisis vulcanológica y con el problema y la dramática situación que sufren los palmeros. En la parte social, porque también se reforma la prestación canaria de inserción para atender a los palmeros y palmeras que peor lo pasan, especialmente a los 3 municipios más afectados, Tazacorte, El Paso y los Llanos de Aridane. Pero además atiende un área que me parece muy importante y yo creo que no se ha nombrado aquí y sinceramente creo que es el aspecto más relevante del decreto y más novedoso, que es la modificación de la ley del suelo. Es decir, a través de este decreto se habilita a la Consejería de Vivienda para poder instalar viviendas prefabricadas y atender a una de las expresiones más dramáticas de la crisis vulcanológica, que es que la gente ha perdido su casa. Y que no podemos esperar a un procedimiento habitual de construcción de nuevas viviendas que puede dilatarse porque no podemos poner viviendas a golpe de varita años y, por tanto, la fórmula de las viviendas prefabricadas es una fórmula que desde el minuto 1 nuestro grupo político Nueva Canarias puso sobre la mesa como una fórmula de emergencia para poder atender esta realidad. Por eso me parece destacable la disposición final, donde efectivamente se modifica, a ver si lo encuentro, bueno, se modifica a nivel urbanístico la ley del suelo para, de manera transitoria, de forma excepcional, para que durante 7 años puedan salvarse los obstáculos legales y poder instalar estas viviendas prefabricadas. También es un decreto ley que atiende la realidad de las personas que viven la situación de dependencia en La Palma. También tiene un aspecto del decreto importante en ese sentido, pues favoreciendo la acreditación de forma provisional de centros y servicios que atienden a personas dependientes. Bueno, en definitiva, creo que es una obligación de los gobiernos utilizar las herramientas, los instrumentos que la ley pone sobre la mesa. En este caso, Canarias afortunadamente tiene esta fórmula de los decretos leyes para básicamente mejorarle la vida a los ciudadanos y ciudadanas y atender las situaciones de emergencia en todas sus vertientes. Por tanto, evidentemente, pues vamos a votar a favor. Gracias.